Esto interfiere mucho. La cortina está ahí, pero igual el micrófono me llega hasta allá. ¿Está bien? Porque el micrófono va a interferir de todas maneras. Qué gusto me da, hermanos, de verles otra vez activos, contentos, alegres, constantes sobre todo. Tengo muchas opiniones que dar, pero creo que la palabra de Dios tiene que hablar por sí sola. Así que les invito a que abramos los 3 textos claves. Uno está muy largo, no sé si logremos escarbar suficiente, porque todo el capítulo 17 de Hechos, precioso ese documento histórico. Después tenemos 1 Corintios 2:2. Vamos a empezar con 2 Corintios capítulo 2, versículo 2. Y les invito para que inclinemos el rostro nuevamente y oremos para abrir la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque al abrir tu palabra pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a entender las grandes verdades en el Evangelio y en el deber que tenemos de compartir esta luz. En el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 2:2. Ahora recuerden que Corintios es una ciudad de Asia, pero es una ciudad de alta cultura griega. El contexto de esta semana, alcanzando a los no alcanzados, enfatiza el ministerio de Pablo en Atenas, una ciudad realmente impresionante para la época en que vivió Pablo. Así es de que Corintio estaba influenciado por Atenas. Recuerden que Grecia había sido un imperio mundial antes de que Roma fuera la potencia que en ese momento imperaba en el mundo. Y la influencia griega fue tal en el aspecto intelectual que todavía hoy sigue imperando la filosofía o el pensamiento griego. Por encima de muchos, el pensamiento griego sigue imperando. Los grandes pensadores, los grandes filósofos se siguen estudiando en las universidades. Cuando uno va a estudiar psicología, hay una tremenda corriente griega en el pensamiento psicológico. Ni se diga la filosofía, nos vamos con los grandes pensadores. Sócrates, Aristóteles, grandes pensadores. Bueno, esa influencia la tuvo que enfrentar Pablo. Y en 1 Corintios capítulo 2:2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando Pablo llega a la conclusión en Corintios, a esta conclusión, él tuvo que haber atravesado primero la experiencia de Hechos capítulo 17. Pablo no empezó en Grecia con este concepto de solo Jesús y este crucificado. Y es bien importante que entendamos, muchas veces no nos convence o no nos gustan los métodos que algunas personas o algunos pastores emplean para alcanzar a los no alcanzados. A veces queremos hacerla de Espíritu Santo nosotros y convencer a las personas del Evangelio. Y no es así, hermanos. Nosotros tenemos que pedirle a Dios su dirección y buscar estrategias y planes, pero las convicciones posiblemente puedan influir un poco de parte del pensamiento humano, pero la conversión, esa viene de Dios. Tú puedes estar convencido de una verdad, pero no te conviertes a ella. Y eso es lo que nos enfrentamos a una cultura inaccesible, inalcanzable. Cuando yo veo el pensamiento de Grecia y analicemos, vamos a Hechos capítulo 17, me pongo a pensar qué parecido hay a muchas de nuestras comunidades actuales. Cuando yo voy a mis pueblos natales, allá en México, en el sur de México, y camino entre las calles, es impresionante cómo en el pueblito, casa tras casa, están llenas de altares con imágenes a sus deidades. Y ellos dicen que no las adoran, pero sí. La veneración es una asociación de la adoración. Veneran a imágenes, oran a esas imágenes. ¿Cómo le hablas a las personas? ¿Cómo tocas la puerta?
cuando encuentras un letrero que dice: este hogar es 100% católico y no aceptamos ningún tipo de promoción evangélica. Así hay letreros por todos lados en las puertas. ¿Y cómo hacemos con la actitud adventista, en donde tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles y tenemos que decir la verdad tal cual es, y tenemos que, y a veces nuestra pasión por una verdad se puede convertir en una muralla para alcanzar las mentes de personas sinceras, que en lo que ellos han recibido lo practican con sinceridad, a veces con más integridad que un adventista hacia las verdades bíblicas que ha aprendido. A veces es más leal al que llamamos pagano, mundano. En este caso, el concepto de Hechos 17 se dirige al pagano. La diferencia entre el pagano y el mundano: el mundano sencillamente no tiene religión, vive de acuerdo a su filosofía. Grecia no era un país mundano, era un país pagano. ¿Qué es el pagano? El paganismo es una comunidad que sí tiene raíces y tendencias religiosas. Son gente muy espiritual, pero creen en diferentes dioses. Y así es Grecia. Era una comunidad religiosa. ¿Cómo le llegas a una persona que es religiosa, que es espiritual, pero que no cree en lo que tú crees? Bueno, Pastor, vamos a leer los primeros versículos. Sí, por favor. pues pienso como aquí Pablo usó los mismos métodos que usaban los paganos. Él usó esos métodos para poder llegar a ellos y hablarles de Dios, él se empapó de todo lo que había allí, y esos métodos los usó a favor para hablar. Ahora voy a retomar ese concepto porque es bien interesante. Miren, vamos a leer primero, gracias, los primeros versículos de Hechos, Acts 17, empezando por el versículo primero. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, por 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Es decir, Pablo mostraba con las Escrituras que Jesús era el Mesías anunciado por las Escrituras, y que en las Escrituras se decía que ese Mesías no iba a imperar como rey, sino que iba a tener que ser sacrificado como cordero para la salvación de la humanidad. Un giro total de lo que el judaísmo creía acerca del Mesías. Pero también dice que lo discutía entre judíos en las sinagogas. Dice el versículo 5: los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Me llama la atención porque el versículo 4 dice: algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. En otras palabras, los métodos, que a veces hay que cambiarlos. Si tu método puede salvar a una persona, ¿valió la pena? Recuerden que una de las grandes presiones que se tiene a nivel administrativo y que tienen los pastores que son empleados por la institución, yo la verdad nada más sufrí esa presión 2 años. El resto de mis 35 años de ministerio fui pastor de voluntario, fui pastor de sostén propio. A mí solamente la organización me empleó por 2 años como pastor de la conferencia, y la presión con respecto a bautismos, ganar almas, y si no ganaste X número de almas en ese año, te meten una presión tremenda. Entonces yo veía a otros compañeros también como yo de sostén propio que tenían resultados muy efectivos, o sea, no tenían la presión del número de bautismos, implementaban mucha metodología diferente. Y aprendí esas lecciones de mis compañeros, cómo es que muchas veces
Tú cambias el método y en lugar de ir por el número, vas por un alma. Vas por un alma. Y si durante un año lograste salvar un alma, queridos, amados, Jesús hubiera muerto por una persona. Si tú hubieras sido el único pecador, Jesús hubiera muerto por ti. ¿Cuánto más vale la pena intentar salvar a un alma? Luisito y Nelly, bienvenidos, qué gusto verles. Feliz sábado, Dios les bendiga, qué gusto verles. Gracias. Amén. No es fácil venir cuando se está enfermo, pero aquí están, bendito sea Dios. ¿Vale la pena buscar a las personas? Dice aquí que fueron muchos los griegos y mujeres piadosas y mujeres influyentes, muchas. O sea, es impresionante cómo las mujeres muchas veces son más sensibles al evangelio, y a veces casadas con maridos muy complicados, ellas apoyaron la iglesia cristiana de los territorios de Asia y de Grecia. Decían, no, pero eran los maridos los que traían el billete, ellas no, había muchas mujeres que se encargaban de dirigir sus negocios. No crean que el movimiento feminista apenas ha permitido que las mujeres hoy sean empresarias. No era movimiento el feminista, pero sí ha habido mujeres empresarias desde mucho tiempo atrás. Hermana. Dice que Pablo a todo esto elogió, respetó, aprovechó los puntos en común y no se burló de la ignorancia de los paganos. Es allí donde nosotros tenemos la clave para poder llegar a alguien, el respetar, el no burlarnos de lo que ellos creen. ¿Cómo manejamos el respeto cuando tenemos que declarar una verdad? Ahí es la clave difícil como adventistas que somos. Por un lado, tenemos que respetar, pero por otro lado tenemos una verdad que al exponerla, dicen, la verdad no peca, pero incomoda. Al exponer esa verdad, agredimos a una comunidad muy popular, pero que queda expuesta por la verdad. Entonces es un ministerio que requiere el don del Espíritu Santo. Yo conozco una persona, tuve una hermana en una iglesia que me decía, pastor, las cosas se dicen sin pelos en la lengua, como sean, y se tienen que decir como sea, y yo lo digo como sea. Pero hay 3 principios que se tienen que seguir con respecto a decir una verdad. Y eso los aprende usted de Jesucristo, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, tengo muchas cosas que decirles, pero no las podéis sobrellevar. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede. Entonces, y Jesús lo sabía. Entonces, número 1, cuando abras la boca y creas que tienes una verdad que decir, la primera pregunta que te tienes que responder es, ¿realmente es verdad lo que voy a decir? Tienes que estar seguro que vas a decir una verdad. No sospechas una verdad, no que asumes una verdad, no, tienes que estar seguro que es una verdad, y esa verdad tiene que ser un escrito está. Bien, si estás seguro de que vas a decir una verdad, el siguiente paso es, ¿necesito decirla? ¿Tengo que decir esa verdad? Mi esposa tiene un lema que le he aprendido y me encanta. Dice, si no edifica, no lo digas. Si lo que vas a decir solo va a destruir, quédate callado. Muy sabio su consejo. Puede que tú tengas una verdad que compartir en una comunidad inalcanzable, pero muchas veces Dios no te mandó a decirlo. Quédate callado, sé prudente. A veces te tienes que morder la lengua y no decir nada. Pero si es necesario decirlo, dilo. Dilo. Si te equivocas en público, corrígelo en público, porque todos somos humanos. Si dices una mentira, corrígela con una verdad. Dilo. Pero a veces es necesario quedarse callado. Y para eso hay que conocer con quién estamos tratando. Pero si lo que tú vas a decir es verdad, y esa verdad es necesaria decirla, el tercer paso es, ¿cómo lo digo? Y ahí viene el elemento tacto.
Tienes que tener mucho tacto para saber decir las cosas, no nada más porque es una verdad que se tiene que decir, la lanzas nada más así nada más porque sí, no. Tienes que tener tacto, y fue lo que usó Pablo. Pablo caminó por Atenas. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde solamente tú sabes que conoces el Evangelio de Jesucristo? Que solamente tú sabes que no hay nadie más que conozca esta verdad que hemos recibido. Miren, tengan mucho cuidado con la oración de hermano Dorica, porque cuando oramos y le pedimos algo a Dios, cuidado con lo que le pedimos, porque lo puede cumplir. Hace muchos años, aproximadamente 7, yo le pedí a Dios que yo quería ser misionero, y le dije: Señor, quiero ser misionero, pero que sea en California. Hasta eso, ¿eh? Y vaya que el Señor me manda de misionero al desierto, a un pueblo cerca de Bakersfield. Cuando llegué a esa comunidad y descubrí que no había adventistas, que no había una iglesia adventista establecida, dije yo: ya me mandaste de misionero y ahora ya me contestó Dios, ¿qué ahora qué hago? Y me costó mucha oración, mucha soledad, muchísima. Me identifiqué con San Pablo cuando caminaba por Atenas, porque la gente, muchos mundanos, viven según el pensamiento filosófico, pero había mucha gente religiosa, es decir, tienen sus creencias, un buen grupo de musulmanes, un buen grupo de católicos, había un grupo de protestantes evangélicos, pero no había adventistas en esa comunidad. Por primera vez en toda mi vida estuve en una comunidad donde no había un adventista, y yo siendo pastor, ¿se dan cuenta la responsabilidad, no? ¿Cómo siendo pastor, cómo conociendo el adventismo, yo no me podía dormir, ni despertar, ni andar durante el día despierto sin ese compromiso de decir: ¿y ahora a quién le comparto esta verdad? Esta gente puede morir, y yo vine a este lugar, y si yo no les anuncio el Evangelio, ellos me van a reclamar un día: aquí estuviste con nosotros y no nos dijiste estas verdades, intentaste decirnos esta verdad. La comunidad musulmana fue una comunidad muy linda, muy respetuosa, pero muy arraigada. Había un moreno, un negrote, que una vez me vio platicando sobre la Biblia con otro musulmán, y se juntaron los musulmanes y me arrinconaron en un lugar y me amenazaron de vida o muerte. Es decir, yo no puedo infiltrar ideas ajenas a sus enseñanzas sin poner en riesgo mi integridad física, y me amenazaron. Entonces te empiezas a sentir vulnerable. Pablo caminó por las calles y miraba cantidad de dioses y diosas, pero de repente dice la escritura que encontró una estatua, un monumento que decía: al Dios no conocido. Y de ahí se agarró Pablo y empezó a anunciar en las calles. Muchos hemos ido al Cárdenas, que está aquí en la San Jacinto, ¿verdad? Lo conocemos. Me llama la atención porque ahí llega a veces unas personas o unos speakers, y ahí andan hablando y predicando, y yo a veces digo: ay, esta gente tirando perlas entre los cerdos, como dijo Jesús, no echéis las perlas entre los cerdos. O sea, hablan a la nada, hablan a la nada. Pero de repente observé que unas personas se acercaron y agarraron los folletitos que el tipo estaba hablando y se fueron leyendo. Después, al rato regresé y vi que unos jóvenes llegaron y también se llevaron los folletitos. Dije: mira, yo que soy pastor, en lugar de criticar a este tipo que anda hablando ahí nomás al aire, debería yo de admirarme de esa estrategia que rompe líneas, porque parece que le estás hablando a los carros, no te están poniendo atención. Hay gente que tiene hambre y necesidad y se acerca y oye una palabra y se acerca. Y este hombre que no estaba predicando, yo lo escuchaba y no había contenido en lo que decía. Pero ¿quién soy yo para juzgar lo que el Espíritu Santo puede hacer en las palabras y en los corazones? ¿Quién soy yo para juzgar? María Elena. Lo
que usted está diciendo ahorita, hay una nota muy importante para complementar esta parte. Dice, el areópago moderno de la ciudad, un parque, una esquina, un centro comercial, un anfiteatro universitario, una cafetería. La iglesia necesita miembros con dones, talentos, personalidades y creatividad acordes y competentes para el ministerio y dedicados al servicio en esos centros. A los miembros que están preparados para incorporarse en esferas no tradicionales, se les debe confiar la libertad de explorar nuevas formas de compartir. Nuevas formas. ¿Cuáles son las clásicas? Dicen, puerta por puerta, casa por casa, hasta la última casa. Pero cuando entramos en comunidades ricas no se puede. Y ya no vamos casa por casa, puerta por puerta. Sin embargo, Liz un día tocó una puerta y quien le abrió fue Nelly y Luis. ¿Verdad, Liz? Te abrieron la puerta y abrieron las puertas para que se hiciera una célula y ahí se estudia la palabra de Dios en el hogar de ellos. Y ellos se bautizaron en la iglesia adventista. Y Luisito había buscado la iglesia adventista por años, ¿verdad, Luis? Por años. Y está a 3 cuadras. Por años la había buscado. Por eso es que a veces el letrerito que ponemos, hermano Dorica, deberíamos de dejarlo toda la semana ahí. Porque la gente que pasa en sábado no lo ve más que en sábado, pero la gente entre semana pasa por aquí y no ve nada. El hermano tenía la iglesia a 3 cuadras y fue el método de casa por casa. Pero alguien tuvo que ir. Yo veo el video que manda el pastor Arodi con el grupito que se va al parque y a veces me rasco la cabeza porque veo, digo, solamente están los hermanos adventistas caminando por el parque. Digo, ¿y a quién le están predicando? Pero pueden encontrar a uno, ¿verdad, hermana? Y con uno que encuentren y le testifiquen y dejen la semilla, dejen que el Espíritu Santo haga el resto. Pero hay que intentar en el parque, en los mercados, en el trabajo, o sea, todo lo que nos permita hablarle a las personas. No hay un método fijo. La hermana también tiene El sábado que fuimos a repartir los libros en ese parque, me llevé la sorpresa de que al saludar a un señor que estaba cuidando a sus nietos, él no vive aquí, él vive en Fontana, pero sus nietos viven acá, su familia vive acá. Lo saludé y le presenté el libro. Y empecé a hablar con él. Y me dice, ¿usted es adventista? Y le dije, sí. Dice, tenía un amigo adventista. Éramos compañeros de trabajo. Él siempre me hablaba de la iglesia. Y me invitó una vez a la iglesia de la Sierra y yo fui. Dice, él cantaba en el coro de iglesia. Le digo, sí, él cantaba conmigo. En el coro de iglesia cantamos por mucho tiempo. Y me dice, me dolió tanto saber que cuando me dijo que estaba enfermo, no duró. Él murió pronto. Pero a ese señor le quedó la espina del mensaje que Gabriel le dio a él. Y me recibió el libro con gusto y me dice, pero necesito el libro, el deseado de todas las gentes. Le digo yo, si usted conoce bien la iglesia de la Sierra, conoce a alguien, dice, sí, conozco al pastor, vaya allá y pídale ese libro que usted quiere. Porque dice, yo estuve perdiendo tiempo, estoy perdiendo tiempo y yo sé que Javier estaba en la verdad. Yo lo animé a durar un rato con él y le dije, adelante, Dios está esperando por usted. Así es, hermana, por favor, gracias. Y ya nos quedan 5 minutos. Dígame, hermana, tenía su mano levantada. Algo pequeño como el ejemplo de Pablo. Cuando él iba, ahora sí que a los parques y a los lugares, buscaba un grupito y se sentaba con ellos y empezaba a platicar de lo que ellos estaban platicando. No empezaba y le decía, oh, te vine a hablar de mi Dios. Dice que empezaban que en esos grupitos hablaban de políticas, hablaban de
de hermosos de familia, y así él empezaba a hablar acerca de Dios. Cada uno tenía sus propios pensamientos y hablaban, y así fue como muchos lo vieron y les gustó cómo él hablaba, y lo llevaron al Areópago, ¿verdad? Y en el Areópago había puros de la high, y aquí como si fueras en un lugar de los políticos. Y cuando llegó ahí, vio que cuántos dioses tenían ellos. Cada uno de ellos adoraban a diferentes dioses, y había un Dios que era el desconocido. Y Pablo les dijo: wow, estoy muy sorprendido con ustedes, y estoy muy, ¿cómo le dijo? Me sorprende que ustedes crean hasta un Dios que no conocen. Muy bonito. Y fue como él les empezó a hablar de Dios, porque si ellos ya conocían a diferentes dioses, también conozcan a mi Dios. Fue así como en el Areópago, cuando él llegó, les empezó a hablar acerca de Dios, pero que solamente uno se bautizó y conoció a Dios. Es algo muy bonito que eso podemos hacer con uno que llevamos. Con uno. Vamos a terminar con este concepto que está aquí en Hechos 17. Fíjense el concepto, Hechos 17. Así discutía en la sinagoga con judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con Pablo, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole lo trajeron al Areópago, es decir, se lo llevaron al lugar de los discursos, y le dijeron: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y presenta al Dios creador. Es decir, tomó de lo que ellos ya sabían, de lo que ellos querían, pero también trajo novedad. Por eso uno tiene que ser observador. Observa a las personas, entiende a las personas. Por eso es que el método de Cristo: relaciónate con las personas para entenderlas y saber cómo. Si a la persona le gusta, por ejemplo, el básquetbol, y tú le vienes a hablar de fútbol, pierdes el interés. No te va a captar. Si la persona es atleta, pero le gusta un deporte del cual a ti no te gusta, empápate un poquito de ese deporte. Si a la persona le gustan las novelas, tampoco te estoy diciendo que te vayas a ver la serie, pero por lo menos checa, investiga un poquito de qué trata esa serie que está viendo la persona, y hazle algún comentario para despertar un poquito ese interés y dialogar un poquito, acercarte a las personas. Busca temas genéricos de interés: la familia, el hogar, los hijos, las finanzas. El método de las finanzas es muy bueno, porque todo el mundo quiere mejorar sus finanzas. Por ahí puedes entrar. O sea, hay muchos métodos, y el tiempo se nos ha ido. Pero lo importante, queridos, es que no olvidemos que no hay una regla de si no lo haces así estás mal. Debemos de cuidar ese detalle, de no caer en creer que yo tengo la última regla, la última metodología. Hay que estar abiertos y entender que cada uno aquí presente somos diferentes. A uno le entra por un lado, a otro le entra por otro. A uno puede ser muy emotivo, otro puede ser muy intelectual. Termino dando una conferencia una vez, no religiosa, sino un entrenamiento a líderes en una línea de comercio. Yo me esforzaba pues porque la audiencia estuviera conectada, y había un tipo adelante con cara de zapato. ¿Los han visto ustedes? No le hacía que yo me hacía el payaso, me hacía el listo, me hacía el intelectual, traía ilustraciones, y el tipo no reaccionaba, cara de piedra. Y decía: ¿cómo le llego a este tipo? Y al final terminé mi discurso y el tipo no reaccionó. Y yo me quedé con ese pendiente. A la salida, despidiéndome a la gente, el tipo sale bien serio, bien así.
Oiga, qué buen discurso, de veras lo felicito. Aprendí una lección, o sea, no era expresivo, tenía cara de piedra, rostro de zapato, pero el tipo estaba captando todo y le gustó. Entonces no esperemos que las personas siempre sean expresivas. Pueden ser muy introvertidos y les puede llegar el mensaje. Usted esparza entre la tierra, que habrá quienes entre las piedras, entre los espinos, reciban el evangelio, y habrá quien entre buena tierra recibe el evangelio. Eso déjaselo a Dios. Tú espárcelo, comparte. Si tienes algo, compártelo. Pero un último detalle: no cometamos el error de creer que yo soy adventista y yo ya me la sé. Tú no eres adventista, estás en el error. Así que vengo a sacarte de las tinieblas y te vengo a traer la luz. Cuando damos ese mensaje caemos mal, caemos soberbios. O sea, ¿y este quién es? O sea, como, ¿por qué viene a sacarme si yo soy el que tengo la verdad, no él? No, es que nosotros nos sentimos tan verídicos que necesitamos enseñarles a la gente y sacarlos de la mentira. Y creamos una muralla, un prejuicio, no nos aceptan tan fácilmente. Busquemos métodos en el terreno de las personas sin exponer los principios de la verdad, y pidámosle a Dios tacto para saberlos compartir. Pero por sobre todo no olvidemos el método de Cristo. Busquemos la amistad de las personas, ganémonos su confianza, busquemos cómo ayudarlos y satisfacer sus necesidades, hagámonos amigos de ellos, y entonces es mucho más fácil decirles: sígueme. Es mucho más fácil. Que Dios nos bendiga. Le damos gracias a nuestro pastor. Enseguida tenemos himno final para escuela sabática, 4:21. Puestos de pie, por favor. Querido Señor, alabamos tu nombre. Cuán glorioso eres, Señor. Gracias por tus grandes misericordias para con nosotros. Gracias por todo tu amor que tú nos das. Ayúdanos a demostrarte, Señor, tu amor. Ayúdanos a enamorarnos de ti, Señor. Señor,
hoy en este día, transfórmanos. Que tu Santo Espíritu sea derramado en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Y salgamos de aquí como nuevas criaturas para compartir el mensaje que nosotros tenemos que dar al mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, que todos los días nos abracemos de ti, Señor, y no digamos, no te dejaré hasta que tú me bendigas, Señor. Que sea nuestro lema día con día, porque yo no te dejaré, Señor, hasta que tú no vengas en el reino celestial. Ayúdanos, Señor, a seguir conectados en este día con tu palabra, y que todo lo que, Señor, se hable quizá para honra y gloria tuya, Señor. Acompáñanos y quédate con nosotros, que tu Santo Espíritu sea derramado en cada uno. Te lo pido y te lo suplico, no por mérito, sino por el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.